Brujería, ocultismo, velas y tablas ouijas. El libro titulado Los brujos de Chávez explica cómo el fallecido presidente venezolano habría recurrido al espiritismo y su obsesión por la magia negra. Los brujos de Chávez es el trabajo investigativo que revela la cercana relación del fallecido mandatario con la santería, un texto basado en más de 60 entrevistas, desde brujos y santeros hasta personajes del círculo íntimo del fallecido Hugo Chávez. Cuando una bruja le dijo que se iba a enfermar gravemente y que iba a morir antes de los 60 años, según el texto se obsesionó con el espiritismo. Desde ahí, aquella vidente, hermana de la mujer que era su amante, se convirtió en su asesora hasta su último día. Así lo asegura el periodista venezolano David Placer en su libro. El autor reveló cómo el gobierno dependía de la santería y cómo la usaban para ganar adeptos y convertir al militante en devoto. Rodeado de conjuros, amuletos, el uso de la tabla ouija y santeros, según la publicación todavía se hacen rituales espiritistas en el Palacio de Miraflores. Incluso fue publicada esta carta escrita de puño y letra de Chávez a la clarividente Cristina, quien además de su muerte predijo que en 1987 sería presidente después de estar preso. El capítulo final sostiene que Chávez y Cristina fueron juntos a un río y realizaron un ritual para que su poder fuera eterno, un hechizo que según este libro, brujas venezolanas intentan romper bajo la premisa que la batalla contra el chavismo no es política sino espiritual. Marcelo, hay otra noticia en Madrid donde en las últimas horas se presentó el libro de Los brujos de Chávez, un texto que habla justamente sobre esta mezcla entre política y brujería que habría hecho el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Usted habló con el escritor de este libro. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, me dijo un montón de cosas interesantísimas desde mi humilde opinión. Tengo yo aquí el libro Los brujos de Chávez, la magia como prolongación de la política. Este es un texto escrito por un joven periodista venezolano que se llama David Placer y en donde se narra toda la afición que pudo comprobar este autor tuvo el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, por la santería, por la brujería y por el espiritismo. Toda esta información se reúne aquí y que según este periodista se sigue practicando en el Palacio de Miraflores. Escuchemos algunos de los extractos de la entrevista que le hicimos. Veamos. Decido acudir a Miraflores y compruebo con estupor cómo todo aquello que se comentaba era real y no solo era real, sino que también se exhibía sin ningún tipo de pudor. En Miraflores, por ejemplo, podemos ver, o pude ver, y esto está registrado en las fotografías, elementos muy extraños para un palacio presidencial, como frutas en el suelo, una especie de cabeza de caimán, flores de todo tipo sobre la espada de Bolívar, hay una copa con caramelos, un ancla enorme que según todos los santeros es el símbolo de Yemayá, que está allí sobre un pasillo del palacio. Y no solo eso, sino que también los custodios de los propios salones me confesaron que allí se realizaban sesiones espiritistas y allí bajaban los espíritus de los libertadores. Si hay algo que ha heredado Nicolás Maduro, además entre otras cualidades, también ha sido el carácter supersticioso. Él, junto con su mujer Cilia Flores, que según todo su entorno es una mujer también muy creyente, fue seguidor de Sai Baba, el líder de una secta en la India, y lo visitó, y hay registro también documental de eso. Y en el Palacio Presidencial todos estos objetos de santería, claramente santeros, continúan en el Palacio de Miraflores hoy día. Este carácter supersticioso de Hugo Chávez no solo tuvo consecuencias personales para él, sino también para todo el país. Durante los 17 años de chavismo creció de forma vertiginosa la santería y también otras religiones muy minoritarias como la palería, con la cual se realizan rituales con huesos de muertos en el Cementerio General del Sur, en Caracas. Amigos televidentes de la mañana, sin duda alguna, quizás dos de los capítulos más llamativos que tiene este libro son los diálogos con Bolívar y los huesos de Bolívar. Esto porque
según este texto, a raíz de el retiro de la tumba de los huesos de Simón Bolívar, el presidente, en ese entonces presidente Hugo Chávez, tuvo la oportunidad de realizar varios rituales, varias sesiones de espiritismo, tratando de convocar al espíritu, valga la redundancia, de Simón Bolívar para que lo asesore, para que lo guíe en su camino como presidente de Venezuela. Sin duda alguna, un texto muy interesante que hace esta mezcla de política con santería, brujería y espiritismo. Y en los próximos días va a ser presentado en Miami. Este es el informe. Sigan ustedes con más de Aquí en la Mañana. Hasta pronto. Gracias, Marcelo. Buena tarde para usted. Aunque era ampliamente comentado, por primera vez una investigación periodística revela el carácter supersticioso de Hugo Chávez, un presidente que se rodeó de santeros y brujos cubanos y que acudió desesperadamente a los rituales como fórmula del poder. En el libro que se titula Los brujos de Chávez está detallado lo que se venía diciendo desde hace muchos años, que desgraciadamente el presidente Hugo Chávez utilizó nuestra religión para de una manera u otra consolidarse en el poder político en Venezuela. El periodista venezolano revela incluso las cartas privadas y extractos del diario personal de Hugo Chávez, hasta ahora desconocidos, y pone al descubierto que de la exhumación de los restos del libertador Simón Bolívar se usaron huesos para ritos paleros celebrados en La Habana. La utilización desmedida que se hizo Hugo Chávez del espíritu del gran libertador Simón Bolívar es algo incorrecto, y lo que yo creo personalmente es que el propio espíritu de Simón Bolívar se viró en contra de él y lo exterminó de la tierra. La obra también deja en evidencia que sus seguidores y hasta sus discípulos se hicieron santos en Cuba y trabajan la magia negra para gobernar a Venezuela. Aquí dicen los cuides, cariño, que el espíritu del comandante Chávez está en cada uno de nosotros. Todos somos sus hijos, en especial usted, presidente Nicolás Maduro. Aquí nosotros le estamos dando toda la fuerza espiritual necesaria para que continúe esta lucha revolucionaria en apoyo con los más pobres, como lo decía nuestro presidente. El santero cubano Carlos Valdés le dijo en exclusiva a Televisión Martí que Hugo Chávez utilizó los huesos del libertador Simón Bolívar para prolongar su salud y que ese ritual lo que provocó fue una extraña maldición que acabó con la vida en circunstancias variadas y extrañas de muchos de sus ministros, ideólogos y militantes que presenciaron la exhumación, entre otros, Lina Ron y el diputado Luis Tascón. 100% tiene que ver la mala utilización de un espíritu que incide directamente en el cambio de la vida de nosotros. Eso no es correcto. Mucho menos el espíritu del libertador Simón Bolívar. Incluso Valdés cree que el espíritu de Bolívar se manifestó como una sombra inexplicable, mientras Chávez anunciaba un viaje a Cuba para un tratamiento final de quimioterapia. ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva la vida! ¡Hasta la victoria siempre! El retorno de Chávez nunca ocurrió, esa fue su última aparición física. Meses después se anunció su muerte. No se tenía que haber tocado a Simón Bolívar para cogerlo para lo que ellos lo querían coger, que era dominar al pueblo de Venezuela. Alejandro Marcano, Martí Noticias. El descubrimiento de una carta firmada por el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, permitiría comprobar sus creencias esotéricas y el poder oculto que regía las decisiones. Todo esto según investigaciones del periodista español David Placer, incluidas en su libro Los brujos de Chávez, lanzado ayer en Madrid y del que nos habla Francisco Riesqueta desde Caracas. Una carta de espada sobre una de bastos anunciaba a un joven militar, Hugo Chávez, que moriría antes de los 60 años, pero que antes pasaría por prisión y sería presidente de la República. Así comenzó su relación con el esoterismo. Generó en él probablemente el propósito de ser lo que iba a ser y que fue. Las cartas del tarot fueron solo el principio, guiado espiritualmente por la hermana de uno de sus amantes, como lo cuenta en su libro el periodista hispano-venezolano David Placer, Los brujos de Chávez, quien habló con Univisión desde Madrid. Él siempre se sintió atraído hacia eso precisamente para alcanzar el poder. Bajo la dirección de Cristina, como se llamaba la bruja que consultaba, Chávez desarrolló su intento de golpe de Estado de 1992. Pero fue en su primera visita a Cuba, 2 años más tarde, cuando se adentró mucho más en el ocultismo y en las religiones afrocubanas. Realizaba cultos, realizaba transmisión de energía,
Ya en la presidencia, en el año 99, la influencia de la santería se hizo más notoria. Con su relación con Fidel Castro, las prácticas santeras surgen en el chavismo y se convierten en un modo de hacer política. Según el autor, hasta en el Palacio de Miraflores se llegaron a montar altares y ritos santeros. Y durante la mayoría de sus años de la presidencia, él fue asesorado, aconsejado e incluso asistía a reuniones con la Iglesia Católica rodeado de estos avalados cubanos. Una carta inédita de Chávez de su puño y letra confirma su relación con su primera guía espiritual. De Chávez también se dice que podía hablar con muertos y hasta con el libertador Simón Bolívar. A Chávez el ocultismo no le salvó de la enfermedad ni de la muerte. El cáncer terminó venciéndole. No hacia su leyenda, a su figura que subió a los altares del chavismo donde muchos de sus seguidores le veneran. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univisión.